Buenas noches, amados hermanos, los saludo con la paz del Señor. En este día donde vamos a compartir nuevamente la palabra, me siento muy honrada, agradecida al Señor de poder compartir esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, hermanos amados. Y esta palabra es una palabra que ha llegado muy fuerte a mí porque el Señor me hablaba de nuestro primer amor, hermanos. Y por eso se titula El aroma del primer amor. Primero quiero pedirles que inclinemos nuestras cabezas para poder orar, para poder clamar al Señor en esta noche. Señor Padre amado, bendito Dios, gracias te doy por este día, Señor. Gracias por las personas que están escuchando esta palabra, Señor, que está compartida. Gracias porque nos das la posibilidad de hacerlo para que muchas personas puedan escuchar de ti, Señor. Te agradezco, Señor. Te pido me perdones mis pecados, Señor. Que yo no sea piedra de tropiezo, Señor. Perdona mis pecados. Quiero entrar en tus atrios de manera correcta, Señor. Te pido perdón, Padre amado. Lávame, Señor. Y haz que esta palabra sea rema para nosotros. Que podamos escucharla y que tú nos hables, Señor. No soy digna, Padre, pero tú eres quien me hace digna. Te agradezco, Padre amado, por esta oportunidad. Bendigo a cada uno de mis hermanos que están escuchando esta palabra. Gracias te doy en nombre de Jesús. Amén. Como les decía, hermanos, esta palabra se titula El aroma del primer amor. Y la palabra de hoy está en Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a leer del verso 2 al 5. Y dice así: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y atención, hermanos, de este verso el 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Amén. Esa es la palabra del Señor para hoy. Yo quiero decirles que el verso que más ha calado en mí es el verso 4, donde dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En principio debo decirles que Éfeso era una iglesia trabajadora, de disciplina, sufrida. Era una iglesia que podría decirse que estaba bien, pero hizo algo que no debería hacer, dejó su primer amor. Era una iglesia activa sin amor, una iglesia que tenía conocimiento, que había pasado por pruebas, pero tenía ese grave problema, habían dejado su primer amor. El problema de la iglesia no era su economía, no era cosas materiales, no era cosas que no le preocupan a Dios. Pues Dios tiene todos los recursos para suplir las necesidades. ¿Saben qué le preocupa, amados hermanos, al Señor? Que dejemos nuestro primer amor, que nos volvamos indiferentes hacia Dios, que nos volvamos cristianos religiosos de costumbres, sin amor. ¿Qué quiere decir perder? Dejar. Perder es ya no tener determinado sentimiento o actitud. Dejar es separarse o alejarse de una persona o cosa temporal o indefinidamente. Es decir, dejar nuestro primer amor no es cuestión de sentimientos, sino de distancia. El Señor no estaba reclamando que ya no lo amaban, sino que se habían alejado de Él. Así nos dice el Señor, tal vez no físicamente, pues seguimos en ese lugar, pero en nuestro corazón, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, hermanos? Ahora quiero que esas palabras las traslademos a nuestra vida, a tu vida, a mi vida. ¿Cuántas personas nos sentimos activos, nos congregamos, servimos y pensamos que estamos bien, pero no nos estamos dando cuenta que nuestro corazón se ha ido del Señor, se ha alejado de Él?
Por eso esta noche vamos a reflexionar en esta palabra de Dios que pasa en nuestra vida cuando dejamos nuestro primer amor. Quiero que sepamos cuáles son los síntomas de un cristiano que aleja su corazón del Señor. ¿Cuáles son esos? Ya no leo la palabra, he dejado mi comunión personal con Dios, ya no oro, ya no alabo, ya no adoro. ¿Puede pasar eso contigo, hermano, hermana? ¿Tú te acuerdas cuando te encontraste con Jesús? ¿Cuándo fue el día que recibiste a Jesús? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Yo creo que a partir de eso ya no hemos sido las mismas personas. Por lo menos a mí me pasó que desde que yo realmente recibí al Señor en mi corazón, ya no era la misma. Pasé a ser propiedad de Jesús. Sentía ese amor profundo en mi vida. Estaba enamorada de Él. Estaba muy, muy enamorada. ¿No es cierto? Así creo que nos hemos sentido todos. ¿Verdad? Ese era el primer amor. ¿Y qué es el amor? El amor es un afecto, un sentimiento, una emoción. Es una decisión que nos hace desear el bien y la compañía del otro. ¿Qué es el primer amor? El primer amor nos encontramos por primera vez con Jesús y ahí experimentamos su presencia, su amor. Queremos estar cada vez más cerca de Él, buscándolo en oración, en la lectura de la Biblia, en el ver a otros hermanos, la presencia de Dios. Pero muchas veces con el tiempo nos alejamos de Él, olvidando nuestro primer amor. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Dejamos de orar, de leer la palabra, dejamos de comunicarnos con Dios. Eso es una muestra, hermanos, que estamos perdiendo el amor hacia Él. Si tú has hecho eso, hermano, tienes que darte cuenta que estás alejándote de Dios. Muchas veces dejamos de congregarnos, dejamos de servir. Debemos estar tan agradecidos por lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que cuando tenemos el primer amor queremos servirlo en todo. Queremos pasar horas de horas. Cuando había eso en la iglesia, queríamos pasar todo el tiempo en la iglesia. Queríamos dedicarle todo el tiempo a Dios. Algo que enfría el primer amor es no dedicarle tiempo a Dios. Tenemos más tiempo para nuestros amigos, nuestro estudio, nuestro trabajo, nuestra familia. Y el tiempo especial a solas con Dios, ¿cuándo lo tenemos? Esa es una señal que también nuestro primer amor está menguando. Otra cosa que hacemos, mi hermano, hermana, es comenzar a hacer ciertas cosas que habíamos dejado de hacer, ¿verdad? Muchas cosas ya no hacíamos. Las cosas que hacíamos antes, hemos dicho, a partir de que conocemos al Señor, ya no vamos a hacer. Pero volvemos a lo anterior. ¿Saben qué hacemos cuando dejamos nuestro primer amor? Un síntoma es criticamos a todo lo que vemos en la iglesia. ¿No? Creemos que tenemos todo bajo nuestro control. No, yo manejo todo está bajo mi control. El vocabulario de las personas deja mucho que desear. No parece ser un vocabulario de un hijo de Dios. La forma de vestir no es apropiada. Comenzamos a frecuentar lugares que ya no íbamos o amistades que realmente nos llevaban a malos caminos. Cuando escuchamos palabras como oración, leer la Biblia, servir, ayunar, creemos que esas cosas ya no son para nosotros. ¿Te has identificado con algo? ¿Te has identificado con algo, hermano, hermana? Bueno, si te has identificado, sabes tú que son cosas importantes que debemos considerar para tenerlas en cuenta y dejarlas y volver ante Dios. Él nos ama con todos nuestros errores. Él nos toca el corazón. Él nos llama para que tengamos una relación personal con Él. Él nos comprende. Nos ama tanto que no podemos entender. ¿Saben qué? La verdad que nosotros debemos buscar a Cristo todos los días. Cuando nos alejamos de Dios, nuestra alma es como que ya no estuviera sedienta, como dice la palabra, ¿verdad? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero ya no tenemos esa sed. Nos alejamos de esa sed
Queremos saciar esa sed con el amor de amigos, de un hombre, de una mujer, pero no con el amor de Dios. Nuestra alma está sedienta de otra cosa, de diversión, de deportes, de fiesta, de música, de paseos, pero todo eso, hermanos, es momentáneo. Eso no es lo que nuestro corazón necesita. Cuando nosotros bebemos del agua de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué dice Juan 4, 13 y 14? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le voy a dar será en él una agua que salte para vida eterna. Oh Señor, realmente esa agua será un agua que pueda ser para nosotros una bendición. No vamos a tener más sed, hermanos. No vamos a tener más lágrimas. No vamos a tener más tristeza. No vamos a tener cosas que sean difíciles, ¿verdad? Muchas veces pueden decirnos por nuestro testimonio: ¿y dónde está tu Dios? ¿Cuál es el Dios que tanto le sirves? Es porque estamos dejando nuestro primer amor, hermanos. Es por eso que no tenemos ya ni testimonio. Hay momentos que debemos experimentar un tipo de sequía. Puede ser en asuntos de la salud, ahora mismo, ¿no? Que hay mucha gente que está enferma, está padeciendo no solo el problema del virus, hermanos, sino otro tipo de problemas de enfermedad. ¿No es cierto? Mucha gente ya cree que no tiene solución. Puede ser que en asuntos de finanzas, hay mucha gente que tiene deudas, hay mucha gente que no está pudiendo cancelar sus deudas. Puede ser área del trabajo, mucha gente ha perdido su trabajo. La gente dice: ahora ya no gano lo mismo que antes. Puede ser que tengan problemas en el matrimonio, ¿verdad? Porque muchas veces el matrimonio se ha convertido en una rutina, que ya no hay comprensión, ya no hay pasión, ¿verdad? Pero ¿saben qué? La sequía más grande es la sequía espiritual. Pero ¿por qué experimentamos esos momentos de sequía? ¿Te has preguntado? Pregunta de tu lado: ¿por qué tenemos esos momentos de sequía? La respuesta es bien fácil. La respuesta es porque perdemos el primer amor. En otras palabras, perdemos ese apetito ardiente por las cosas de Dios. La pregunta que nos queda es: ¿qué tenemos que hacer para evitar que esto suceda en nuestra vida? Para eliminar la sequía que ya está existiendo, ¿verdad? Por eso volvemos a esa palabra de Apocalipsis 2, 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En el verso 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Yo conozco tus obras, ¿verdad? Él sabe lo que hacemos, pero lo que pasa es que Él sabe también que a través de nuestra vida rutinaria, de todas las cosas, hemos abandonado nuestro primer amor. Dios no ha abandonado al hombre, el hombre ha abandonado a Dios. El hombre le ha dado espaldas a Dios para seguir doctrinas y filosofías falsas. En otras palabras, abandona lo bueno para seguir lo malo, ¿verdad? No es suficiente que decía ahí: yo conozco tus obras. No es suficiente, eso no es suficiente. Lo que debemos hacer es buscar seguir a Dios, buscar la manera de agradar a Dios manteniéndonos firmes en su obra, pero sobre todo hacer todo por amor, por amor. Muchas cosas distraen nuestra atención de la verdad de Dios, nos distraen de la presencia de Dios. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahí te está diciendo el Señor: crece en la obra. Tu trabajo no es en vano. Estas palabras nos dan la seguridad de que Dios conoce nuestro corazón, nos anima a perseverar en nuestra fe, nos fortalece en momentos de necesidad. Nunca pienses que Dios te ha abandonado, que es indiferente a lo que está sucediendo. No,
estas palabras son de aliento. Dile a la persona que está a tu lado, el Señor conoce tus obras. El Señor conoce tus obras. Pero desdichadamente muchos permiten que esas situaciones detengan sus obras. Y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor en el verso 4. Muchas veces hemos permitido que esas obras sean detenidas porque hemos dejado el primer amor. En otras palabras, el primer amor que sentíamos cuando por primera vez recibimos a Jesús, ese amor que ardía de pasión en nosotros, ese amor que nos movía para querer aprender más, ese amor que nos exigía conocer más y más al Señor, con el tiempo se ha convertido en una obligación. Y esa es una de las mayores razones por la que la mayoría de las iglesias están casi vacías. La razón es porque las personas se sienten obligadas. Nos envolvemos tanto en asuntos personales que le hemos dado a Dios el último lugar en nuestra vida. Y eso es lo que nos conduce a esta sequía espiritual. Que sintamos que nuestras oraciones no son escuchadas. Pero eso es la mentira más grande, porque eso nos muestra el enemigo. Porque ustedes saben que piden, se les dará. Busquen y hallan, llaman y se les abrirá. ¿Qué dice el Señor? Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama, se le abre. Es así lo que dice el Señor, hermano, hermana. La sequía espiritual es que no podamos entender la palabra de Dios. No guardamos y practicamos lo que Él nos enseña. Estamos vacíos. Muchas veces vamos a asistir a una iglesia porque queremos complacer a nuestro esposo, esposa, amistades, familiares, negociando con Dios. Tenemos momentos difíciles, ahí vamos a la iglesia. Estamos enfermos, ay, que Dios solucione. Ahí vamos a negociar eso con Dios. Pero no es así, no asistas por obligación. No está bien. Fija tu mente en Dios, hermano, hermana. Si asistes así, vas a salir vacío. Vas a dejar de experimentar ese primer amor, esa pasión. Ya no vas a alabar a Dios, sino a agradar a otros, por costumbre, por obligación. Escucha lo que hoy te está diciendo Dios, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dile a esa persona de tu lado, dite a ti mismo, quiero regresar, regresa a tu primer amor. ¿Qué vamos a hacer para evitar eso? Tenemos la respuesta aquí cuando leemos, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Tenemos que recordar ese amor y ternura que Dios nos muestra todo el tiempo. La unción que produce el amor en nuestra vida. El gozo de estar en su presencia. Primeramente, cuando debes orar, ¿qué tienes que hacer? Arrepentirte de tus faltas y horrores. Eso dice el Señor, arrepíntete y conviértete. ¿Verdad? Así dice en Hechos 3:19, así que arrepentíos y convirtíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tal vez este mundo está consumiendo tus pensamientos, tus sentimientos. Quizás tengas un problema, una dificultad que te ha distanciado de la comunión con Dios. Ya no oras como antes, ya no alabas como antes, ya no sientes su presencia como antes. Pero si este es el caso en tu vida, escucha lo que el Señor te dice. Haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Acuérdate de eso. Cuando hemos llegado a los primeros caminos del Señor, estábamos gozosos, felices. El tiempo no era suficiente, queríamos hacer más, queríamos ser utilizados. No importa lo que vamos a hacer, solo queríamos servir, limpiando, arreglando, no importa. Íbamos más temprano a la iglesia, íbamos mucho más temprano al templo. Pero ¿saben qué? Vamos perdiendo nuestro primer amor. Pero tú quieres encender ese primer amor en tu vida nuevamente. ¿Quieres hacerlo? Tienes que acordarte que Dios debe guiar tus pasos. Como dice Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas.
Si tú verdaderamente deseas encender ese primer amor nuevamente con tu vida, entonces tienes que apartar el tiempo para entrar en comunión con Dios a través de la oración, a través de leer su palabra, a través de ayunar, a través de muchas cosas que nos dice el Señor. Amén. Tenemos que definitivamente encontrarnos nuevamente con ese primer amor. Ese primer amor. Dice en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así que no perseveres en el pecado, hermano. No perseveres porque Él nos conduce lejos de la presencia del Dios, lo que significa que nos perdemos las bendiciones que Él tiene para nosotros. El pecado nos separa de su presencia. Eso nos separa de su presencia. Y por eso hoy te pido que Jesús sea el número 1 en tu vida. El alfabeto empieza con el alfa, que es el principio, y el omega, que es el fin. Y así debe ser Dios para nosotros, el principio y el fin. Por eso di en este momento conmigo, Jesús es mi alfa y mi omega. Jesús es mi alfa y mi omega. Todo lo que hago comienza y termina con Jesús. Así debe ser. Todo lo que hacemos debe terminar y comenzar con Jesús. ¿Verdad? Jesús te ama tanto, sin pedirte que le ames primero. ¿Sabes? Ahora si estás pensando, no estás muerto, porque estás ahí escuchando la palabra. No estás en una prisión, no estás en un hospital. Hermano, hermana, ¿has visto lo que ha sucedido, esa desgracia que ha pasado con esos estudiantes de la Universidad del Alto? Cuando yo vi eso sentí un dolor tan profundo en mi corazón. Lloré por ver esas cosas, hermano, hermana. ¿Y cómo no debes agradecerle al Dios si no estás en eso? ¿Cómo no debes agradecerle a Dios si no eres una familia de esas personas? Vamos a orar por esas personas. No vamos a permitir que el diablo pueda trabajar. Dios lo reprenda para que no pase nada en tu vida. Pero tú debes entender que ese es el amor de Dios. Y ¿saben qué? Sin santidad no hay amor. Por favor, hermano, hermana, tienes que entender que ese amor tan grande que tiene Dios está en este momento en ti. Debe ser radical para volver a ese primer amor. Nada de fornicación, nada de emborracharse, nada de mentiras. ¿Qué pasa si hoy viene Cristo? ¿Qué pasaría con cada uno de nosotros? ¿Nos quedaríamos? Por eso yo quiero que te pongas a pensar en este momento, hermano, hermana, ¿qué estás haciendo mal para perder ese primer amor? Cada día, hermano, hermana, yo me he dado cuenta, debemos, antes de salir de la casa o antes de comenzar el día, perdonar a todos los que nos van a hacer daño. Perdonar, hermanos. Yo tuve un conflicto hace 2 días con una persona que no entendía absolutamente nada. Yo solo oraba por ella. Yo debería perdonar antes de que suceda. ¿Qué pasó con Jesús cuando se fue a Getsemaní? Fue a entregar a quienes le harían daño. A eso fue Jesús, ¿verdad? Muchas veces cuando nosotros cometemos pecado, cuando nosotros olvidamos nuestro primer amor, olvidamos el precio que Jesús pagó por nosotros. ¿Cuál es el precio que Él pagó? La muerte. Él murió por nosotros. Se nos olvida que no merecíamos ser amados, no merecíamos, ¿verdad? Qué hermosa la palabra en Isaías 43:21 dice, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Hemos sido creados para el placer de Dios. Somos tan insignificantes, pero hemos sido creados para ese placer. ¡Wow! Eso es tan lindo. Eso es tan lindo. Ya lo sabes. Pierdes el primer amor cuando te alejas de Dios. Ya no hablas igual de Él. No pides la unción. No, todos en algún momento perdemos ese primer amor. No estás orando como antes. Te estás enfocando más en las cosas del mundo. Tienes excusas para todo.
¿Tienes excusas para no congregarte los domingos cuando ahora estamos haciendo con las medidas que tenemos de bioseguridad? ¿Tienes excusas? Yo te digo a ti que estás escuchando porque tú conoces a Dios y a Dios vas a rendir cuentas, no a mí ni al pastor. ¿Tienes excusas para no asistir a las reuniones de Zoom? A las reuniones que tenemos de mujeres, donde crecemos las mujeres, a las reuniones que tenemos de varones, de jóvenes, de niños, de adolescentes. Hay una reunión hermosa que estamos estudiando Hechos los viernes a las 8 de la noche, pero no puedes, ¿verdad? No, porque no puedo, porque me he dormido. Bueno, no importa, has comenzado al principio un montón de personas a ingresar, a escuchar ese tipo de reuniones y después ya no. Buscando excusas, olvidando la dirección que Dios nos da, olvidando todo porque está en tu corazón en este momento. ¿Por qué no lo haces? ¿No tienes tiempo para Dios? Dios te da tantas cosas, hermano. Ya no levantas altares en tu hogar, ya no buscas la eternidad, ya no te sensibilizas, sobre todo las excusas. Cuando perdemos el primer amor somos siempre unas víctimas. Y cuando tenemos ese amor tan grande somos hierros. Queremos volver a ser como cuando teníamos el primer amor. Y para eso sabes qué tienes que hacer: arrepentirte, reconocer que hemos pecado. Eso es lo primero. Reconocer que al descuidar nuestro primer amor hemos pecado. Cambiar de mente, cambiar de actitud, ¿verdad? Volver a las primeras obras, decía la palabra. Volver a las primeras obras. Del griego protos, que además traduce principal, el más distinguido, el más importante, prominente. Lo más importante, dice, es la intimidad con Dios. Lo primero, lo principal. Descuidar esto es caer del primer amor, es apartarse. ¿Qué dijo el Señor? Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a venir por añadidura. Cuando nosotros escogemos el primer amor, escogemos la buena parte, como decía Jesús a Marta y María. Tú estás, Marta, afanada y turbada con muchas cosas, pero hay una sola cosa necesaria y María escogió esa cosa. Pero así tenemos que ser. Todos somos cristianos, pero alejados de la cruz de Cristo. Y somos cristianos, decimos yo soy cristiano, hago esto, pero estamos fríos, como decía el pastor. Ya no nos emociona escuchar su palabra, ya no nos emociona nada. Cristo ha pasado a un segundo plano, no es prioridad. Qué pena, ¿verdad? Así nos sentimos fracasados, sin gozo, desesperados, enfriados. Por eso debemos reenamorarnos, volver a nuestro primer amor. Es así que dice Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Acuérdate, recibes a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Naces de nuevo. Es un milagro que no puedo yo explicar. No puedo explicar. Mi vida cambió radicalmente. De repente, cuando yo recibí al Señor, sentí un deseo de empezar a leer la Biblia. Empecé a hacer muchas cosas, a enamorarme muchas horas del día. A eso llamamos primer amor, cuando nuestro corazón ya no se siente bien si no estamos ante la presencia de Dios. Es una cosa muy espiritual. Somos sellados por el Espíritu Santo al recibir a Jesús. Los milagros comienzan a suceder. Estamos transformados en una nueva criatura. Pero queremos que esos mismos milagros, amados, puedan seguir sucediendo. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Volver a ese nuestro primer amor. A ese primer amor. ¿Verdad? Nos empieza a agradar las cosas de Dios, nos nace el deseo de conocerlo más, nuestra fe comienza a crecer, nacemos de nuevo, somos santificados, apartados para Dios, ¿verdad? ¡Qué hermoso! No es por nuestros méritos, es por la misericordia, por la gracia de Dios, que dice que ya nos ha elegido desde antes de la fundación del mundo. ¿Te imaginas eso? Somos salvados solo por gracia, como dice el Señor en Efesios 2, verso 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues son don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, por gracia. Hermanos, ¿verdad? Eso es algo maravilloso porque es el mérito de Dios.
el mérito de Dios. Y cuando ya empezamos a caminar en las cosas de Dios, estamos contentos, agradecidos, con fe. Ese es el amor inmerecido que tenemos de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Él nos ha elegido. Es algo tan maravilloso pensar que Cristo nos ha elegido. Cristo nos llama a vivir enamorados de Él todo el tiempo. Todo el tiempo. Dice en Juan 15, del 9 al 12, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneced en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Eso dice el Señor, que estemos gozosos todo el tiempo. No solo que vivamos el primer amor, quiere que permanezcamos unidos a la cruz de Cristo, sabiendo que solo Él puede dar gozo y paz a nuestras almas. Y saben que hay una sola manera de vivir ese gozo: tener siempre a Cristo en nuestros corazones. Esa es la manera de vivir en nuestro gozo. Yo te digo algo para que tú veas esas evidencias de que tú no estás en el primer amor. ¿Cuándo no estás en el primer amor? Mira lo que te digo. Cuando nuestro deleite en el Señor ya no es tan grande como el deleite por personas, cosas del mundo. He perdido ahí mi primer amor. Cuando mi alma no anhela la comunión íntima con el Señor a través de la oración o la lectura de la Biblia. Cuando mis pensamientos en mis momentos de ocio no se dirigen al Señor. He perdido ahí mi primer amor. Cuando me excuso fácilmente diciendo, es que soy humano, soy humana, no soy perfecta. Y cuando fácilmente caigo en cosas que no le agradan al Señor. ¿Saben qué otra cosa? Cuando pierdo mi primer amor es cuando me cuesta dar con alegría para la obra de Dios, para las necesidades de otros. Ahí he perdido mi primer amor. ¿Entiende eso, hermano? Cuando dejo de tratar a mis hermanos cristianos como trataría al Señor. Cuando empiezo a ver los mandamientos que Dios me da en la palabra como legalismos, restricciones para mi felicidad, entre comillas. Muchas veces me preocupo más por quedar bien con la gente del mundo en vez de ver la aprobación del Señor, no del mundo. Cuando muchas veces dejo de dar a conocer al Señor por temor a ser rechazado. Muchas veces me avergüenzo. No voy a hablar hoy del Señor. Qué pena, he perdido mi primer amor. Cuando me niego a dejar de hacer algo que le está ofendiendo a mi hermano más débil. Eso se llama muchas veces el bullying. ¿Por qué estamos ofendiendo a nuestro hermano que es más débil? He dejado mi primer amor. Cuando me vuelvo complaciente hacia el pecado que me rodea, he perdido mi primer amor. Cuando no puedo perdonar a alguien que me ha ofendido, ¿saben qué? He perdido mi primer amor. Yo debo perdonar a las personas que me han ofendido. Así es, hermanos. No podemos estar tan ocupados en la obra de Dios y perder nuestro primer amor como estaba en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Trabajando arduamente, pero perdiendo el primer amor, ¿verdad? Entonces nosotros lo que no podemos hacer es orar y estar fríos, como bien decía el otro día la prédica. Testificar y tener un corazón endurecido, ¿verdad? No debemos hacer eso. Más bien debemos analizar dónde están nuestros errores. Pedirle perdón a Dios por habernos olvidado, de ver a Jesús por habernos olvidado. Pedirle tener comunión con Él, ¿verdad? ¿Saben qué? Vivir cada día como si fuera el último de nuestra vida. Nunca vamos a salir adelante si no tenemos un corazón humilde, un corazón dispuesto a cambiar. Así debemos hacer. En esta noche tú te has sentido identificado con algunos síntomas de esos que habíamos hablado. Entonces lo único que te digo que son 3 cosas necesarias para volver al primer amor. Recordar cómo era nuestra vida cuando nuestro corazón estaba cerca del Señor. Ese gozo que teníamos, esa paz, esa esperanza, esa fortaleza. Todo eso. La segunda cosa, arrepentimiento. Eso significa 2 cosas. Primero, pedir perdón a Dios por habernos alejado de Él. Y segundo, volvernos a Él. Volver, el tercer punto, a hacer las primeras obras, es decir, volver a nuestra vida de oración, de leer la Biblia con constancia, de alabarlo, de adorarlo con gozo.
Oh Señor, tenemos que hacer eso. ¿Cuál es el amor que has tenido hasta ahora para el Señor? ¿Cuál es el amor, hermano, hermana? Ya no sufras más. Es el momento de que debes volver a la vida en su presencia, a la vida, a tu vida en su presencia. Queremos tener una vida más allá del velo, una vida en una expectativa ascendente, una vida en la presencia de Dios. ¿Y saben cómo? Volviendo a nuestro primer amor. Dios nos ama tanto, como hemos visto. ¿Qué quiere el Señor para nosotros en este tiempo del fin? En este tiempo donde estamos pidiendo que Él vuelva. Quiere que nosotros seamos obreros aprobados, que no tienen de qué arrepentirse, quiere que seamos desafiados por la palabra. Quiere que en este momento tú te desafíes con esta palabra ministrada. No podemos alejarnos de todo esto, dar una vuelta a la página, porque lo necesitamos del Señor. Necesitamos tener a Jesucristo como nuestro primer amor. Ahí va a ser la eternidad, ¿no es cierto? El Señor Jesucristo llevará las marcas de la cruz sobre su cuerpo como una señal de tu amor. Tú y yo podemos tener un cuerpo glorificado igual al suyo. Es algo tan maravilloso pensar en el médico de los médicos, el Señor de los señores, Rey de reyes. Pero Él va a venir como un novio que desea tener una novia. Y nosotros tenemos que ser esa novia que tiene ese primer gran amor. Así es, hermanos, así es, mis amados. Eso debemos hacer, tener ese aroma del primer amor. Qué bello eso, ¿verdad? Tener el aroma, por eso titulé esta palabra así, el aroma del primer amor, que sintamos ese perfume. Vamos a leer ahora Marcos 14, del 3 al 5. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho ese desperdicio de perfume? ¿Por qué podía haberse vendido por más de 300 denarios y habérselo dado a los pobres? Y murmuraban contra ella. ¿Saben qué? Esto nos muestra claramente a alguien que conoció al Señor y lo tuvo como su primer amor. Así como su primer amor. Había muchas personas allá delante de Jesús, pero esta persona vio algo que los demás no vieron. Sus ojos por la bondad de Dios habían sido abiertos. Lo que impresiona, había también discípulos de Dios, pero ellos solo vieron un desperdicio. Vieron un vaso de alabastro que era quebrado. Pensaron en pobres y sin embargo no vieron lo que Jesucristo, al Señor Jesucristo, como lo vio aquella mujer. Ella quebró ese vaso en los pies del Señor. Eso es muy profundo. Eso es muy precioso. Es una piedra preciosa. Era un vaso especial con un gran perfume. Cuando los judíos, dice, tenían una hija, adquirían ese vaso con un rico perfume y le daban para su día de bodas como una especie de dote. Y ella, cuando entre el novio, le quebraría a los pies del novio, derramando ese perfume que llena todo ese ambiente. Al quebrar ese vaso, ella le estaba diciendo: yo te amo para siempre, te voy a honrar para siempre, me voy a unir para siempre contigo. Nosotros debemos hacer ese gesto. Debemos quebrar ese perfume ante el Señor. Ese perfume, derramarnos delante de Él. Eso es lo que quiere el Señor, hacer ese gesto grande de nuestro amor, decirle: eres nuestro primer amor. Así es, nosotros debemos impactar al Señor con ese gesto de expresión de nuestro primer amor, así como esta mujer lo hizo. Así. Pero tú y yo entendemos el gesto del Señor Jesús sellándonos para siempre con su primer amor. ¿Lo entendemos? No lo sé, hermano. Debemos hacer eso y acordarnos siempre de lo que dice esa palabra. Acordarnos, como dice el Apocalipsis 2:5, ¿dónde has caído? ¿Te acuerdas por primera vez cuando conociste a Jesús? Cuando estabas adorando a Dios todo el tiempo. Eso debemos hacer. Recordarnos, arrepentirnos y volver a las obras. Así es, hermanos. ¿Por qué hemos perdido ese amor? ¿Por qué hemos perdido ese amor, ese primer amor, si Cristo nunca nos ha dejado amar? Él nos ama con ese gran amor infinito. Recuérdalo siempre. Recuerda siempre, hermano. Siente gozo en tu corazón. Siente gozo en tu corazón.
evangeliza, lleva la palabra del Señor, vuelve a ese amor donde solo querías hablar del Señor. Esa sería esta palabra que hoy quería compartir contigo, mi hermano, hermana amada, porque quiero que volvamos a esa pasión con el Señor, ¿verdad? Entonces quiero decirte en esta noche que no se te olvide ese sacrificio que hizo el Señor por nosotros. Ese sacrificio. Vuelve a tu primer amor, vuelve a ese reencuentro con Dios. Y lo vamos a hacer la única manera, como yo te he dicho, de la forma que el Señor lo quiere. Gracias, mi amado hermano, y espero que esta palabra sea de bendición. Señor, gracias por esta palabra. Quiero volver ahora a ese primer amor. Quiero volver a sentir esa presencia de Dios, ese deseo, ese anhelo. Padre amado, gracias. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por ese amor infinito que tú tienes. Tan alto que no podemos estar encima, tan profundo que no podemos ir abajo. Tan hermoso amor, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado, por todo. En nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Bendigo la vida de cada uno de ustedes. Amén.